Buenas tardes. Como siempre, la Junta Directiva Central de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría le damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar, en lo cual el día de hoy nos complace tener las jornadas de pediatría y ortopedia en el marco de promoción del protocolo de manejo de displasia del desarrollo de cadera en Venezuela. La primera actividad del día de hoy es diagnóstico precoz y manejo de displasia del desarrollo de caderas, la cual va a estar presentada por la doctora Joana Salazar. La doctora Joana Salazar, tenemos un ruido, doctor, vamos a solucionar rápido. La doctora Joana Salazar es médico cirujano de la Universidad de Oriente, especialista en traumatología y ortopedia de la Universidad de Oriente, especialista en ortopedia infantil del Hospital Ortopédico Infantil, fellowship en patología de caderas del Hospital Ortopédico Infantil, diplomado en ecografía musculoesquelética con el aval de la Universidad de los Andes, adjunto de clínica de cadera y de ecografía musculoesquelética del Hospital Ortopédico Infantil. También tendremos al doctor Martín, el cual es médico de la Universidad Central de Venezuela, traumatólogo, traumatología ortopedia del Hospital Pérez Carreño, magíster UCB y traumatología del Hospital Infantil, Ortopédico Infantil, fellow visitor de la Universidad de Nueva York, Minnesota, jefe de clínica de cadera del Hospital Ortopédico Infantil, coordinador de investigación del Hospital Ortopédico Infantil y presidente de la Sociedad Médica del mismo hospital. El doctor hizo fellow visitor en Nueva York y en Minnesota en distintas oportunidades. Entonces, vamos a darle ahora, pues, al doctor Martín la oportunidad de que nos converse. Le voy, ya tiene para... Doctor, bienvenido. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ya tiene para compartir pantallas. Vamos a activarlo. Bueno, la verdad, muchísimas gracias a la Sociedad de Pediatría por el apoyo que nos está dando para esta actividad. O sea, yo creo que este protocolo del diagnóstico temprano de displasia de desarrollo de cadera es una criatura que nosotros estamos gestando y queremos que ustedes sean el pediatra de esa criatura. Entonces, para que la controlen y la llevemos, como dice, a un desarrollo a nivel de todo el país. La idea es el hincapié que nosotros estamos tratando de hacer con el diagnóstico temprano. Es el problema que tenemos nosotros a nivel del hospital y la preocupación de que los pacientes nos llegan, o sea, en términos generales, en su gran mayoría, ya están deambulando. O sea, estamos hablando básicamente de un lactante mayor. Entonces, eso, por supuesto, mientras más tardío es el diagnóstico, por supuesto, el tratamiento va a ser cada vez más complicado y los resultados menos predecibles. Por esta razón, si nosotros en el hospital nos llegan a todas las edades, nos llegan a los 6 meses, nos llegan al año, nos llegan a los 2 años, a los 3 años, a los 10 años, a los 12 años y la última que nos llegó a los 48 años. Entonces, definitivamente, cuando ustedes ven estos pacientes han tenido sus controles, los han visto médicos y ha pasado desapercibido. En muchos casos, es la madre la que viene preocupada porque ve a su niño o bien cojeando o bien con una marcha, una marcha de parto. Entonces, esto es fundamental. ¿Cuál es vamos a decir, el tiempo mágico? El tiempo mágico son las 7 semanas. O sea, sería el ideal para diagnóstico y tratamiento. ¿Cuál es la proposición que nosotros queremos hacer? Bueno, evaluar a estos pacientes a las 4 semanas. Fundamentalmente. No es que no se evalúe al momento de nacer, que es ideal, perfecto, pero nosotros queremos vender la especie de que a las 4 semanas generalmente es el primer control que hacen los pediatras del niño recién nacido, que bueno, ya a partir del primer mes ya deja de ser recién nacido.
Entonces, en ese momento es un momento fundamental en el cual nosotros lo que queremos es que ese niño no sea referido, bien sea un ortopedista infantil, bien sea a una persona entrenada, o por lo menos entrenarlo y crear la necesidad de que en ese momento es muy importante el descarte, ¿verdad?, del problema en cadera. Bien sean basados en sus signos a riesgo, a sus factores de riesgo, a los signos clínicos que pueda presentar, los muy conocidos Barlow, Ortolani, Galeazzi, ¿verdad? Y fundamentalmente cualquier paciente que en este despistaje, al referirlo en ese momento, tenga algún dato desde un punto de vista de su examen clínico o de su interrogatorio o de sus signos de riesgo, solicitar básicamente la evaluación ecográfica de la cadera del niño, o si es un niño lamentablemente que puede ser más grande, más de 3 meses, una evaluación radiológica. Con esto, la idea es establecer el diagnóstico en un momento precoz, en el momento donde nosotros tenemos la mayor oportunidad de ofrecerle a ese niño un resultado excelente de su cadera. Ya cuando nos llegan a nosotros y es alarmante la cantidad de pacientes que nos vienen, y la mayoría de ellos ya vienen con, o sea, muchos de ellos es primera vez que se le hace el diagnóstico, y en otros casos, bueno, esos casos son ya menos manejables, que no tienen cómo solucionar su problema, viven muy lejos, pero la idea es, o sea, realmente hacer el diagnóstico y de esos pacientes, crear la necesidad de hacer el diagnóstico, crear la necesidad de que el tratamiento precoz es lo ideal, que el número mágico son 7 semanas. Entonces, fíjense ustedes lo breve que es esa ventana que tenemos para nosotros ofrecerle tratamiento con el mejor resultado posible, o por lo menos darle la mayor oportunidad para él. Entonces, esta es la idea de la promoción de este protocolo, que como lo mencioné, esta es la criatura que nosotros queremos gestar, y que ustedes, los pediatras, los cuidadores de las personas que trabajan con ustedes, las poricultoras, todos, sean las personas que en ese momento nos refieran a ese paciente. Realmente el hospital ha formado ortopedistas y están distribuidos por toda Venezuela, o por lo menos, si no, un traumatólogo, algo que pueda en un momento determinado, o sea, agarrar y examinar al paciente. Muchos pediatras tienen dudas en la forma, o sea, en los hallazgos del examen, el no saber si lo están interpretando bien o lo están interpretando mal. Entonces yo creo que eso es una forma de realmente de asegurar, por lo menos de una forma lo mejor posible, que ese niño se le descarte una patología de la articulación de la cadera que a esas edades es relativamente muy simple de resolver, pero que después se convierte en un problema muy complicado. Entonces, bueno, yo les voy a dejar con ustedes a la doctora Joana Salazar. Bueno, aquí tenemos la lámina del protocolo de depistaje de evaluación de cadera a las 4 semanas, y aquí tenemos nosotros que hacer una simbiosis pediatra-ortopedista, de tal manera de ver si nosotros a nivel nacional logramos nosotros simplemente este objetivo. Este objetivo no es fácil, no es fácil en un país con un sistema de salud como lo tenemos, pero yo creo que no es imposible. Y las cosas que no son fáciles y representan retos, esos son precisamente las cosas que a nosotros más nos estimulan y más nos deben llevar a seguir adelante. Bueno, entonces ahora le dejo a la doctora Joana Salazar, que va a hablar de la parte de displasia, y la idea es precisamente entonces Buenas tardes, muchísimas gracias, doctor Martín. Gracias a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría por la invitación nuevamente. Disculpen un momentico que no avanza la diapositiva. Disculpen los detalles.
Como para entrar en materia y parte de la promoción del protocolo que les estaba comentando el doctor Martín, que de hecho es el coordinador del proyecto, el cual queremos llevar a cabo a nivel nacional, tenemos que hablar un poco de la entidad de la patología a la cual nos estamos refiriendo, que es la displasia del desarrollo de cadera, entender o recordar que una alteración en la formación, desarrollo y la estructura de la articulación coxofemoral, que incluye tanto la formación de la cabeza y el cuello femoral como del acetábulo, que tiene diversos grados de severidad, que va desde una displasia acetabular, una subluxación, hasta una subluxación completa, cuya incidencia va a variar dependiendo de la edad del diagnóstico y los grupos etarios los grupos étnicos que se estén examinando, de 1.5 a 20 por cada 1000 nacimientos. Incluso hay publicaciones que puede ir desde 1.6 hasta 28 por cada 1000 nacidos vivos, por cada 1000 niños nacidos vivos. Asociado a algunos factores de riesgo, principalmente el género femenino, que se puede presentar en cada 5 u 8 niñas, con respecto a un varoncito, la presentación pélvica en los pacientes primigesta, el oligohidranio, también son factores que aumentan la incidencia de esta entidad. Los antecedentes familiares aumenta, incluso el tener un hermano con antecedentes de displasia del desarrollo aumenta un 60%, y tener padres aumenta hasta un 120% la incidencia de presentar dicha entidad. Además, se ha visto que está asociado a alteraciones musculoesqueléticas como el pie equinovaro congénito, el metatarso adducto, la escoliosis, la tortícolis congénita, entre otros. Para la evaluación de esta patología se ha descrito desde el 37 que Marino Ortolani describió el examen clínico o la realización de un examen donde se detectaba cómo entraba y cómo salía una cadera que estaba alujada o que era alujable, donde se determinó que era un examen clínico de suma precisión e importancia para el diagnóstico de esta entidad, además de que ha sido utilizada como el gold estándar durante muchísimo tiempo. Pero también hay que considerar que a través del tiempo se ha evaluado y se ha determinado que el valor predictivo positivo para este signo clínico va desde el 2.8 hasta el 6%, o sea que tenemos un 94% de la población que se nos puede escapar para el diagnóstico clínico. Además que las maniobras clínicas me van a evaluar una cadera que está alujada o que es lujable, pero no me va a evaluar una cadera que tiene solamente displasia acetabular o una cadera que puede estar subluxa sin ningún movimiento de resalto. Además de las maniobras clínicas están los estudios radiológicos, y también se ha determinado el valor predictivo que tienen los estudios radiográficos en la rayos X de pelvis para la evaluación de la displasia, donde representa un 69% de positividad, pero con la dificultad de que los estudios imagenológicos, estudios de rayos X, nos evalúan principalmente la estructura ósea, puesto que nos queda aquella población que es pequeñita antes del desarrollo de los núcleos de osificación secundaria, o sea, para niños de menores de 3 meses de edad, donde es difícil evaluar las estructuras cartilaginosas a través de los estudios radiológicos. Es por ello, y a partir de los años 80, 81, donde toma auge y empuje la utilización del ultrasonido como utilizándolo como para el screening o el tamizaje de las caderas y la evaluación de la displasia del desarrollo de cadera con un alto porcentaje o alto valor pronóstico de positividad, perdón, un alto valor de positividad hasta un 95 o un 98% de valor predictivo positivo para este tipo de métodos, que de hecho hoy en día es utilizado como norma en países como en Austria, como en Alemania, como en Suiza. Está normado y está reglamentado de que todo bebé antes de las 7 semanas debe realizarse un estudio de ecosonografía de cadera mediante el método de Graf. Además de publicaciones, se ha evaluado y se ha revisado, considerando muchos factores, inclusive los factores de riesgo. La Academia Americana, en sus revisiones, también incluye que a pesar de que las escuelas europeas realizan tamizajes universales, ellos consideran que se debe tomar en cuenta, para evitar los sobrediagnósticos y los sobretratamientos, la presencia o no de factores de riesgo, así como la sintomatología o los signos clínicos durante el examen físico del paciente.
en contraparte, se pueden evaluar las ventajas o desventajas que pudiera presentar el ultrasonido con respecto a los estudios radiológicos, puesto que el ultrasonido no emite radiaciones ionizantes. En contraparte con la radiología, se visualizan perfectamente las estructuras cartilaginosas, siendo que en los estudios radiológicos no es visible el cartílago, y es el único estudio de ultrasonido donde se puede realizar en tiempo real, realizando el estudio dinámico del paciente, siendo que la rayos X es un estudio que solamente permite la evaluación estática del mismo. Las técnicas ultrasonográficas que se utilizan, Graf introduce el corte coronal estático en 1980, posteriormente un americano, el doctor Hart. En el 84 incluye el estudio dinámico y realizando varios cortes, tanto corte transverso, además del corte coronal, y posteriormente Terjesen, noruego. En el 89 incluye que además de la evaluación dinámica debe realizarse la evaluación de la cobertura o el porcentaje de cobertura de la cabeza femoral. ¿Cuál utilizar? Pues la ecografía nos va a permitir evaluar las estructuras anatómicas perfectas en la cadera. Es una imagen en espejo de lo que queremos evaluar desde el punto de vista anatómico, y esto está representado con una fotografía electrónica donde vemos incluso los sinusoides capilares, que son todos estos puntitos que aquí representan o se ven representados por puntitos hiperecogénicos en los estudios ecográficos. ¿Por qué? Porque el cartílago está compuesto de líquido, y todos los vasos capilares que llegan a la epífisis femoral del niño también pueden ser evaluadas y tomadas en cuenta, consideradas y observadas en un estudio ecográfico, además de las estructuras óseas y las uniones osteocondrales. Así también se ven en los cortes de cadáveres todas las estructuras cartilaginosas que se pueden evaluar en el estudio ecográfico, se evalúan en su contraparte con la pieza anatómica, además de las estructuras capsulares, la epífisis y las uniones osteocondrales, que se pueden ver perfectamente a través del estudio ecográfico. No así podemos evaluar de la misma manera con el estudio o comparándolo con el estudio radiológico. Para utilizar los métodos ecográficos les comenté que había 3 técnicas. Una que está siendo muy utilizada a nivel mundial, principalmente en países europeos, ya establecido como norma en muchos países de esos continentes, donde se basan en realizar una lista de verificación para tomar un estudio ecográfico que sea evaluable para realizar el diagnóstico, y siempre considerar que debemos de tener en claro, debemos de tener todas las estructuras que aquí se mencionan, como son el límite osteocartilaginoso, que es la unión entre la parte de la epífisis femoral cartilaginosa con la metáfisis del cuello, que es la estructura más ósea formada, la cabeza femoral, el repliegue capsular, que es aquel que se mete entre la unión del cuello y la cabeza femoral y se mete hacia el trocante, la cápsula articular, que es toda la línea hiperecogénica que les estoy mencionando o les estoy comentando con el apuntador, el labrum acetabular, una estructura más hipoecoica que está por encima del reborde del ilio, el techo cartilaginoso, que es toda esa estructura hipoecoica que también se ve por delante de ese techo del ilio, y el techo óseo, que es una de las estructuras que se deben de considerar y es el que marca la pauta para realizar el diagnóstico dependiendo a la clasificación de Graf que se va a obtener y a la imagen ecográfica que se está teniendo de la cadera. Para realizar el método de Graf tenemos que sea estandarizado, así como la lista de verificación se requiere de algunos aditamentos, como son una camilla, una almohadilla para colocar al bebé y un brazo para colocar el posicionador del eco. Pero así como se ha visto que entre las escuelas europeas y americanas, así como Graf, se utiliza los aditamentos, se ha reportado también que el posicionamiento manual tiene un alto valor de especificidad a la hora de realizar un estudio, siempre y cuando se tengan en cuenta todos los elementos que se les comentó anteriormente en la lista que les había comentado, la lista de verificación, para tener una imagen que sea óptima para la evaluación y poder categorizarla y clasificarla si es una cadera sana o es una cadera patológica. Además de eso, se tiene que tener en cuenta que se debe realizar en todo niño un corte coronal que es paralelo
al eje espinal y un corte transversal que es paralelo al eje femoral, donde se va a ver además el porcentaje de cubrimiento o descubrimiento de esa cefálica femoral, que se está evaluando desde el punto de vista ecográfico, la medición de los ángulos, el porcentaje de cobertura de la cabeza femoral a su derecha. En niños menores de 3 meses, como les comentó el doctor Martín, nosotros tenemos como protocolo en la clínica de cadera utilizar el estudio ecográfico. Y los posteriores a 3 meses ya, pues sabemos que a partir de esa edad se va presentando la aparición de los núcleos de osificación secundaria a nivel de la fémur proximal y serían mejor evaluables a través de los estudios radiográficos. Los porcentajes de descubrimiento de la cefálica femoral y el nivel de ascenso de la cabeza, donde también vamos a tener una clasificación. Si se quiere, los métodos de Hart y Terjesen se menciona que son un poco más subjetivos porque tenemos que tener varias escalas y varios posicionamientos para realizarlo, distinto que el de Graf, que está estandarizado y está normatizado y que debemos de tener, verificar o mantener la lista de verificación. Pero en lo particular recomendamos que se deben de realizar tanto el estudio estático como el dinámico, porque hay muchas caderas que desde el punto de vista estático pueden observar bien, que según las mediciones de los ángulos del grafo están bien, pero son aquellas caderas que tienen un acetábulo que aparenta ser normal, pero que en el estudio dinámico pueden presentar algún resalto o algún grado de descubrimiento por encima del 30 o 50% del borde del labrum acetabular. Por supuesto, hay caderas que coinciden las características clínicas con las características imagenológicas de luxación y que, dependiendo de la edad, que lo ideal es que se presenten a tempranas edades de vida para ofrecerle la mejor opción de tratamiento, la mejor opción terapéutica, como se les había comentado. Niños mayores de 3 meses, se mencionó, ideal, así sea la primera evaluación que se le realiza, debe de solicitarse o tenemos como protocolo realizar un estudio de imagen tipo radios X o radiológico, porque aquí podemos evaluar claramente todas las estructuras que a esa edad se van a presentar y que son evaluadas. Entonces, como les había comentado que pues está normatizado, por ejemplo, en Austria y en muchos países del Reino Unido han evaluado el impacto económico o los resultados desde el punto de vista económico de utilizar un método universal para el screening o tamizaje de la cadera neonatal. Tiene sus ventajas y desventajas, tiene personas a favor y tiene sus detractores, pero lo cierto de esto es que esto genera un impacto médico importante porque todo aquel paciente que no es diagnosticado tempranamente va a desarrollar una coxartrosis temprana y esto va a desencadenar cojera, dolor, limitación funcional, y el impacto económico que repercute es porque va a influir en la parte de desempeño laboral en la etapa adulta de este mismo pacientes que van a requerir incluso cirugía temprana o tardíamente, y eso genera gastos para el paciente, para la familia y para el Estado. De hecho, las propuestas y las recomendaciones en cuanto a la detección de la displasia de cadera, hay países en donde los programas de pesquisa ha disminuido el 75% de su cirugía a los 5 años, de la utilización en Gales, es otro de los cuales, en los cuales se utiliza, donde el tratamiento tardío ha disminuido un 80% en los últimos 5 años de aplicación del método, y las tasas de reducciones quirúrgicas con pesquisa en Austria y en Alemania, principalmente reporta la literatura que se ha mantenido de 0.33 que tenía, se ha mantenido en 0.07, y cuando lo más alto que ha llegado a 0.26 por cada 1000 recién nacidos vivos. Chile es otro de los países donde es uno de los pocos países latinoamericanos que utiliza un protocolo para el despistaje de displasia. Lo único que ellos utilizan los estudios radiológicos a partir de los 4 meses de edad, pero sin embargo se ha disminuido considerablemente las cirugías cruentas de reducciones de cadera. Por su parte, Latinoamérica ha ido trabajando en estos protocolos. En Medellín, en el 2016, se realizó una propuesta con este organigrama para la detección precoz de displasia del desarrollo, y en el 2019 formamos equipos de trabajo a nivel latinoamericano donde se pretende hacer un estudio de las necesidades de cada país y hacer un consenso para protocolizarlo a nivel latinoamericano, y que tratar de que, así como se ha instaurado en Austria, se ha instaurado en Alemania, en Gales, se pueda
también tener un protocolo de trabajo en los países latinoamericanos, pero nosotros en Venezuela, por nuestra parte, tenemos que ir elaborando y trabajando para ello, porque el éxito del tratamiento se basa en el diagnóstico precoz, es lo que queremos promover, es lo que queremos difundir, es lo que queremos establecer y cristalizar con este proyecto. Por lo tanto, ahora nos encontramos realizando la promoción del protocolo de despistaje de displasia de desarrollo de nuestro país, para que sea un método universal, que sea reproducible, y así trabajar en conjunto dos disciplinas que están muy relacionadas. ¿Por qué? Porque tiene que haber esa armonía y esa interrelación entre pediatra y ortopedista a la hora de la evaluación, tanto de la displasia del desarrollo de cadera como cualquier otra afectación congénita. Por eso es que se debe solicitar a partir de las 4 semanas la evaluación por un ortopedista infantil de parte del pediatra. En conclusión, bueno, considerar que la displasia del desarrollo de cadera es una de las patologías más comunes en el recién nacido. La mayor incidencia de la osteoartrosis temprana se produce cuando no es diagnosticada en la primera infancia. La ecografía lo reflejan como el estudio más específico, con alto porcentaje de especificidad para el diagnóstico de esta entidad, y actualmente estimularse a la promoción y a la difusión de la necesidad del despistaje para el diagnóstico precoz, y así disminuir la incidencia de diagnóstico tardío y secuelas incapacitantes en nuestros pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la doctora Joana Salazar por tan excelente participación y por tan excelente charla, así como al doctor Martín. Bueno, para las personas que se conectaron un poco más tarde, les recuerdo que esta es la primera de 3 actividades que estamos realizando en las jornadas de pediatría y ortopedia en el marco de promoción del protocolo de manejo de la displasia del desarrollo de cadera en Venezuela, que vamos a tener 2 actividades más en el transcurso de julio. Les estaremos enviando también, ya este flyer está en nuestro Instagram, le estaremos enviando el link, que siempre será el mismo. Y bueno, hoy tenemos también, y le damos la bienvenida al resto del panel de especialistas, la doctora Tamara Paciotti y a la doctora Gallardo. Les quiero recordar, les voy a hacer un recordatorio breve acá de nuestro Congreso Nacional de Pediatría, mientras las doctoras se conectan. Vamos a ver si ya están conectadas. Y mientras ustedes nos realizan algunas preguntas a través del chat, ya vimos por allí que la filial Trujillo está activa, como siempre. Y bueno, esperamos sus preguntitas. Por acá, como siempre, les recuerdo, este año nuestro Congreso Nacional será 29 y 30 de septiembre, 1 de octubre, con nuestro maravilloso epónimo, el doctor Jesús Eduardo Mesa Benítez, y el Congreso Nacional se viene a Valencia. Por lo tanto, pues estaremos acá para recibirlo. Esperamos que podamos venir la mayor parte de los pediatras del país, y los que no, pues también será modalidad mixta y podrán verlo a través de las plataformas que les estaremos suministrando para ello. Pues bienvenidos todos. Les recordamos enviar trabajos libres. Están hasta el 10 de julio disponibles. Estamos recibiendo trabajos libres. Por favor, envíen sus trabajos. Vamos a participar en la actividad científica. Vamos a motivarnos, porque esto es parte fundamental del crecimiento de nuestra especialidad. Bueno, doctores, bienvenidos a todos. La doctora Tamara, la doctora Gallardo, el doctor Martín, la doctora Joana pueden activar sus videos y sus audios. Primeramente, pues nuevamente les doy las gracias por esta actividad. Realmente pues sabemos que es un tema extraordinario, muy interesante, y que debemos tener bien claros. Les voy a hacer una pregunta, la primera que tenemos por aquí, de la doctora Yanira Rueda, que nos pregunta: ¿todos los ecografistas tienen la preparación para realizar este estudio o deben tener un entrenamiento especial? Sí. Todos los ecografistas no lo tienen. Sí se tiene que tener el entrenamiento especial. Se escucha bajito, doctora, si puede. Disculpa, Joana, habla un poquito más duro. Ajá. Todos los ecografistas no lo tienen. O sea, los ecografistas integrales generales no, por lo general no trabajan musculoesquelético.
Para ello, el ecografista que trabaja patologías musculoesqueléticas se debe entrenar para la patología de cadera, que Sí. también es un poquito difícil el acceso, pero si existe, tiene que tener el entrenamiento especial para el diagnóstico de esta entidad. Es una curva de aprendizaje bastante importante. Lo malo de la ecografía es que es operador dependiente, pero con esa lista de verificación se pueden obtener las imágenes y la curva de aprendizaje se debe hacer con el entrenamiento. De hecho, como mencionó Joana, la cadera tiene varios métodos para hacer el despistaje. Ella lo dijo muy bien, el método de Graf, el método de Henkel y el método de Tennessee. Entonces, eso cada uno tengo entendido que tiene un entrenamiento en su rama, como todo, como la medicina, que nosotros nos dividimos. Hay el médico general y cada uno se va a sacar rama, igual en la parte de ecografía musculoesquelética. Y la cadera, y sobre todo la cadera madura, debe tener un entrenamiento y una curva de aprendizaje muy importante. ¿Okay? Muchísimas gracias. Por acá el doctor Rafael Santiago, que es el presidente de la filial Trujillo, nos comenta: es importante recordar que la ecografía es operador dependiente y que el entrenamiento es muy importante, algo que ustedes acaban de comentar. Les quería hacer una pregunta, doctora, que también nos llegó por acá por el privado. ¿Ustedes consideran que todos los niños menores de 3 meses deben tener una valoración por un ortopedista infantil? No, yo creo que debe ser antes. Y lo que estamos proponiendo es que sea al mes, las 4 semanas, especialmente para el descarte de displasia de desarrollo de cadera. Por supuesto, el ortopedista que va a examinar al niño en un todo, pero la idea es simplemente hacerlo a las 4 semanas. Como yo había mencionado, el número mágico son 7 semanas, pero ¿de dónde sale el número 7 semanas? El número de 7 semanas sale que hay estudios hechos de que instaurando el tratamiento antes de las 7 semanas, la evolución de la cadera del niño es completamente diferente a cuando se hace ya más tardíamente. Sí. Por supuesto, si tú miras, como dicen, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Bueno, eso es verdad. Yo prefiero que me lo manden a los 3 meses a que me lo manden al año y medio, a los 2 años, a los 3 años, que es como me está llegando una buena proporción de esos pacientes al hospital. Pero si tú me preguntas a mí qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros deseamos, o sea, es eso, y por eso nosotros queremos sensibilizarlos a ustedes, los pediatras, porque son los que ven el niño en esa etapa. Ustedes ven el primer año de vida, corrígeme si creo que lo ven todos los meses. Entonces, realmente es allí donde nosotros queremos hacer, crearle la de que el niño debe ser evaluado por una persona que pueda en un momento determinado hacer el descarte y por otra parte, si no lo hace el mismo, referirlo a un sitio donde se pueda hacer el tratamiento adecuado al niño. Fíjese, yo particularmente quiero hacerle una pregunta, no sé si me llegan a oír. Te escuchamos perfectamente, doctor. Perfectamente. Fíjese, están preguntando menores de 3 meses. Ahora yo les quiero preguntar, ¿niños con signos de riesgo o sin signos de riesgo? O con factores, vamos a ponerlo así, ¿con factores de riesgo? Factores de riesgo. O sin factores de riesgo. Fíjate, yo creo que los niños con factores de riesgo, simplemente, probablemente, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que no, es raro el pediatra que vea a un niño en retén podálico que no lo refiere al ortopedista o no le pida un eco. Eso es una cosa que normalmente hacen, pero sistemáticamente. Pero es que resulta que los niños de displasia de cadera no solamente son los podálicos. Entonces, un factor de riesgo, los podálicos, primigesta, femenino, antecedentes familiares, oligomanios, otro tipo de alteraciones ortopédicas, metatarsos adductos, tortícolis congénita. Esos son factores de riesgo. Sí. Pero el que más se utiliza en términos generales es el podálico. Hay asimetrías de pliegue, o sea, normalmente eso es algo también que en una buena proporción de casos lo refieren, pero eso no. O sea, la idea es que hay niños sin factores de riesgo que pueden tener el problema. Entonces, lo que queremos es que se haga todo el mundo, de forma generalizada. Que el protocolo sea universal. La evaluación del ortopedista a las 4 semanas sea universal. Evaluación ortopedista a las 4 semanas.
Sí, Ajá, pero digo yo, la simetría de los pliegues ya sería algo más clínico, ¿no? Ya no sería como un factor de riesgo, ya se asimetría de cuando pliegue, asimetría de pudiera pliegue ser, pues, apagando. es un signo característico, más no patognomónico. Entonces, porque los Exacto. niños, o sea, pueden tener asimetría de pliegue porque todos son gorditos y no necesariamente indicar que tienen un problema en la cadera. Pero bueno, bienvenido sea que lo Exacto, refieran eso- porque tienen los eso es lo pliegues que- asimétricos. ¿No? Está claro, o sea, no hay ningún problema. Porque de hecho, Es una de las verdad. principales referencias Claro. es justamente asimetría de pliegue. Una de las principales motivos de consulta, vamos a decir así, referidos por pediatría, es por la asimetría de pliegue, por lo menos los que me han llegado a mí, más que por presentación podálica. ¿Ok? Entonces, Sí, voy a bueno, aclarar Sí, eso. sí, una excelente referencia. es una excelente Más- referencia. Y hacer la reflexión de que tiene que ser universal. Ojalá que todos los niños trajeran asimetría de pliegue, me encantaría, Sí. porque estoy seguro que todos los van a Sí. mandar para evaluarlo. Por De hecho, muchos pediatras presentación. se escucha mal, Tamara. No, Podálica y Ok. Esto más o menos responde a la pregunta por el privado. Tengo una pregunta, otra que decía esto mismo. Ustedes hacen tamizaje universal, creo que esto responde a lo que ustedes acaban de conversar, que responde sea niño, esta pregunta. Ajá. Sí, la doctora Tamara creo que tiene mala señal. Doctor, entonces, en ese caso, ¿consideran ustedes qué consideran? ¿Debe referirse directamente a ortopedista? ¿Es igual que lo vea un traumatólogo o un ortopedista? Yo te voy a poner la condición ideal. Ajá. ¿Cuál sería? Que lo viera un ortopedista infantil. Sí, yo creo Claro. que sí, ser un ortopedista. Es indispensable. Porque la traumatología, aunque es la especialidad madre, no tiene nada que ver con la patología infantil. Es un universo completamente diferente y en Venezuela, desde hace ya unos años, está aceptada como una especialidad totalmente distinta a la traumatología. Entonces, sí, de verdad, nosotros desearíamos que fuese un ortopedista infantil. Ahora, de no poder ser un ortopedista infantil, bueno, tendrá que ser un traumatólogo, ir entrenando. Nosotros recibimos alrededor de 100 traumatólogos Cada 3 meses. no, 100 al año, son como más o menos 100, Sí, sí. 30, 40 cada 6 meses, o sea, más o menos que recibimos, un número importante, y nosotros tratamos de sensibilizarlos a esto, pero nosotros, o sea, lo que queremos es, oye, ¿quién es el que ve el recién nacido? ¿Quién es el que lo trata? ¿Quién es el que le pone la vacuna? ¿Quién es el que lo pesa? Le mide el perímetro cefálico, le ve en qué percentil está, de talla, peso, entonces, pero Dios mío, las caderas están allí. Entonces, eso es el diagnóstico cuando ya el niño camina. Oye, es frustrante, realmente es frustrante que eso pase. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Disculpe que lo interrumpa. ¿Y qué opina los tetra? Que se ha referido por el obstetra también. Se ha referido obviamente a pediatría, porque el que prácticamente va a manejar los factores de riesgo principalmente es el obstetra, digo yo, ¿no? Es como una posibilidad también de que los tetras... Mi experiencia con los obstetras es que ellos es la mamá, el papá, los familiares y el niño están en un plano, en otro plano, que es el plano del pediatra que lo vio, el neonatólogo que lo está viendo. Es el que se encarga, pero es el pediatra el que está con el niño, es el pediatra el que lo ve, es el pediatra que lo va a ver retén y después le entrega las indicaciones y le dice cuándo lo tiene que volver a ver. Y muchas veces, si la paciente no tiene su pediatra tratante, el pediatra que está de guardia que lo ve en el retén va a continuar viendo al niño. Entonces, es el pediatra, es el puricultor, es el que cuida al bebé, el que lo ve, el que realmente es que nosotros queremos sensibilizar, que nos lo refiere, crearle la inquietud, que eso es que nos está pasando y que lo estamos viendo, o sea, constantemente en el hospital. Y después ahí tenemos, y yo lo vamos a presentar solamente en 15 días, nosotros hemos tenido referencia de un niño a los 6 meses, uno al año y medio, uno a los 3 años,
uno a los 10 años, uno a los 12 años y una señora 48 años. Casualmente nos vino el abanico completo. Lo que nos faltó que no llegara, ¿ustedes saben cuál fue? El recién nacido. Ese nos faltó que no llegara. El nacido. No, llegan desgraciadamente muy tarde o después de los 6 meses, casi que uno se queda así, bueno, Dios, ¿qué vamos a hacer? Pero hay que tratarlo. Y hay trabajar sobre todo sensibilizar a las madres en la parte del nacimiento inmediato, porque muchas veces llegan a esos padres que no lo llevan a un control postnatal, no lo llevan a un control con pediatra y después, bueno, porque fulanito le dijo que lo llevara al traumatólogo. Pero también es trabajar un poco esa parte, esa maternidad que a veces se pierde y no sé cómo llegar a esa población. Pediatría por lo general llega más porque siempre los tiene y siempre trata de que la evaluación sea constante, pero tenemos ese mundo que a veces se siente desasistido de que aquellos padres que son perdidos, que no quieren el pediatra, que a pesar de que por todas las condiciones de país, pero tenemos que hacer la sensibilización, tanto los padres, bueno, como a toda la población. ¿Y quiénes lo van a tratar en primera instancia? Es el pediatra. ¿Y quién lo debe tratar en primera instancia? Es el pediatra. Y bueno, por eso estamos aquí, pues, la tarde de hoy. Creo que, pues, casi llegamos a los 70 entre la gente que, bueno, se conecta y se puede ir y podemos ser multiplicadores de esta maravillosa información, porque es muy importante que sea algo que no se quede en el aire, sino que nosotros podamos entender. O sea, creo que estas preguntas han sido muy puntuales. Debemos referir a estos pacientes, debemos que todo recién nacido deba ser evaluado. Aquí hay un comentario de la doctora Flor Ángel que va bastante al caso. La doctora Flor Ángel García es de la filial Lara, es la presidenta de la filial Lara, de hecho, y hace el comentario: el despistaje es incluido en el tamizaje neonatal en algunos países para evitar precisamente esos diagnósticos tardíos. Saludos desde filial Lara. Entonces, pues, la incorporación, pues, de este protocolo que ustedes tienen al tamizaje neonatal. Este switch entre pediatría, neonatología y ortopedia, que es fundamental para un diagnóstico precoz. Seguro tendríamos esto que de aquí adelante seguramente va a traer excelentes frutos y una prevención y tratamiento oportuno. Una preguntita más por acá para cualquiera de ustedes, doctora Elena, doctora Tamara, cualquiera de ustedes que lo quiera. ¿Estos pacientes con displasia del desarrollo de cadera tienen dolor? Tenemos ese tema en 2 semanas. Entonces quisiéramos... Ese es el problema. Si el dolor fuera alarma, el diagnóstico fuera más precoz. Generalmente los niños con displasia de cadera no tienen dolor, en su gran mayoría. Entonces, eso si fuera... No tienen dolor, precisamente por eso es que no se dan cuenta, porque no tienen dolor. No. Y sí, oigan, muy importante. Y si es bilateral es peor. Sí. No, y si tiene una alujación bilateral es peor, porque ni se dan cuenta de la diferencia, de la simetría, no se dan cuenta de que caminan diferente. Exacto, no. Es hasta peor. Si ellos observan por casualidad, porque ha pasado, y me han referido los mismos traumatólogos, una lujación de cadera dolorosa, y resulta que no era una lujación de cadera, era una artritis séptica. Entonces, si tiene dolor, piensen en otra patología, que es algo un poquito más de una emergencia y es algo más aparatosa, como la artritis séptica. Entonces, si ustedes hacen una rayos X, ven una cadera lujada, con una buena formación del hueso, tanto femoral como acetabular, y el paciente se queja, renquea, como dice el familiar, está cojo, y le duele, entonces ya no es una displasia del desarrollo de cadera, ya es un proceso de artritis séptica. Igual indíquenle su eco, que nos va a indíquenle sus paraclínicos pertinentes, que ahí sí van a encontrar la causa de esa. Lo que sí les puedo garantizar es que una cadera displásica, una cadera lujada, simplemente va a ser una cadera dolorosa en un adulto joven. Eso sí les puedo garantizar que le va a doler la cadera, va a tener un problema. Y a esas edades, ya lo que lo que nos queda hacer con ellos, si es cambio, es un reemplazo, es una prótesis de cadera. Entonces, esas son las cosas que nosotros queremos evitar, y es lo que hablaba la doctora Salazar en cuanto a costos, en lo que significa costo, el costo del tratamiento, el costo de la secuela y la repercusión social de la secuela. Bueno,
temas fundamentales. Les voy a recordar pues a nuestra audiencia que esta es la primera de 3 actividades que vamos a tener en el marco de promoción del protocolo de manejo de displasia del desarrollo de cadera en Venezuela. Queremos que participen con nosotros, que difundan esta información para estar en las siguientes 2 actividades, y vamos a tener esta grabación, tanto la discusión que estamos en este momento, preguntas y respuestas, la vamos a tener en nuestra plataforma de YouTube, disponible en los próximos días. Entonces, seguimos escuchando sus preguntas y comentarios a través del chat. Les comento nuevamente, pues, que tenemos nuestro Congreso Nacional, que son bienvenidos en Valencia, y que tenemos al doctor Martín, a la doctora Joana Salazar, y también tenemos a la doctora Tamara Paciotti y a la doctora Elena Gallardo, las cuales están en el panel de expertos conversando esta tarde con nosotros acerca de displasia de cadera, que es un tema extraordinario y apasionante, de verdad, con muchas dudas y creo que con muchos desconocimientos, me atrevo a decirlo así, que pues, y quizás pues la misma pandemia, el tiempo que se ha pasado de mucho guardado, quizás ustedes vayan a conseguir incluso un poco más de diagnósticos tardíos, ¿no? Porque salíamos mucho menos referencia. Por lo menos nosotros, yo soy cardiólogo pediatra, nosotros nos ha pasado los diagnósticos tardíos, aunque en el momento del boom del COVID, más bien cardiología pediátrica tuvo que evaluar muchísimos pacientes, pero no eran los congénitos, eran los niños mayor riesgo y eran los más grandes. Entonces los congénitos se vieron bastante afectados. Por acá otra preguntita con respecto a los diagnósticos. Dice, si no contamos con ecografía, ¿qué otro método diagnóstico para diagnosticar displasia del desarrollo de cadera tenemos? Esta gente que está en el interior, están formando personas para tener acceso a estos ortopedistas que tienen, porque me acaban de decir pues que es como es en el eco para nosotros, pues monitor dependiente, hay que estar un poco experto, no cualquier ecografista, sabemos que hay mucha formación de diplomado, fellow, etcétera, por lo menos para nosotros es muy delicado enviar a cualquier ecografista general, un paciente pediátrico. En general tienen que ser expertos, si tienen más experticia en renal, en cerebral. En este caso, vemos que ustedes, ¿cómo hace la gente del interior? ¿Existen, están formando, ustedes están trabajando en eso? Y estamos formando gente fuera, o sea que se va para afuera, y en el hospital, vuelvo a repetirte, nosotros recibimos alrededor de 100 residentes que están en formación en traumatología y ortopedia al año, y de diferentes posgrados de todo el país. Entonces sí lo estamos haciendo. Entonces creo que es algo importante. Por otra parte, sí se necesita el personal adecuado para evaluarlo. Yo no sé corrígeme si estoy equivocado, pero por ejemplo, dentro de la parte de la evaluación que hacen los pediatras, mandan al niño al oftalmólogo para hacer una evaluación, no sé exactamente a qué edad, no sé si eso es de rutina. Yo tengo entendido que sí lo hacen. Ahora, es algo parecido, o sea, en el área donde tú estés, por ejemplo, que no tienes la persona a lo mejor ideal, la persona más idónea, bueno, referirlo a un sitio, es algo parecido a los 4 meses, yo tengo que referir para que agarre y lo vea un ortopedista en alguna parte. Yo te aseguro que a lo mejor es posible que no esté en su localidad, pero en una distancia de 1 a 2 horas, muy probablemente en un perímetro de unas 2 horas va a conseguir a alguien que va a estar allí y que va a poder ver al niño. Entonces yo sí creo que, por eso digo yo que, y en la medida que va pasando el tiempo, en la medida que uno crea la necesidad, que uno hace ver el problema y crea la necesidad, en esa medida uno crea la necesidad de que las personas se entrenen en eco, que la persona agarre y se preocupe por referir al paciente. Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando y lo que queremos hacer con esto, crear simplemente la necesidad de tener que hacer. Y desde el punto de vista económico, sí hay a nivel nacional personas que se forman en la parte de ecografía de cadera. Incluso la Asociación Venezolana de Ultrasonido en Medicina, yo soy miembro también de la sociedad, tiene algunos expertos. Tal vez la mayoría están en la región central, pero sí hay algunas personas, no en todas las regiones, pero en un perímetro cercano,
pueden tener acceso a él. Pero sí es operador dependiente y sí se requiere el entrenamiento y la curva de aprendizaje para ello. Eso sí tenemos que tenerlo claro. El pediatra tiene que tenerlo claro para saber, mira, voy a referirlo a un ortopedista, voy a referirlo a alguien que haga, le realice un estudio para despistar de displasia si el niño tiene algún factor de riesgo. Bueno, siempre eso es conocido, siempre es sabido en el perímetro en el cual se está manejando el paciente. Para Sí, contestar bueno, la pregunta que estaba haciendo eco, la doctora, que es básico el eco, pero tenemos que también tener en cuenta que el eco, digamos que nos aporta muchísima información a cualquier edad, no es nada más, o sea, menos de 3 meses. Pero si nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? O queremos ver, mejor dicho, queremos salir de dudas, nosotros también podemos hacer unos rayos X. ¿Ok? Yo tengo pacientes que me han contactado desde Chile, en donde uno de los protocolos que ellos utilizan justamente en Chile es realizarle una rayos X a los 2 meses al paciente. Y posterior a esto, que es algo que me llamó mucho la atención, porque posterior a esto es que el ortopedista infantil es que le indica para confirmar la ecografía, ¿vale? Nosotros, en cambio, acá que usamos, que antes de los 3 meses, indicarle lo que sería el ecosonograma de sus caderas, y posterior a los 3 meses podemos hacer unos rayos X. Entonces, si nosotros no contamos con un ecógrafo o un ecografista o alguien, o sea, experto, o que por lo menos tenga pericia con respecto a lo que es músculo esquelético, por lo menos no descartemos la posibilidad de hacer una rayos X, porque una rayos X es como algo más fácil que lo consigamos en cualquier centro asistencial. Obviamente no va a ser a un recién nacido, no va a ser al mes o a los 2 meses, porque no nos va a dar el resultado exacto. Pero si ustedes me preguntan a mí muy directamente, yo preferiría que ese médico tratante, pediatra, traumatólogo, ortopedista, el que esté viendo a ese paciente, yo prefiero que le hagan una rayos X a que no le hagan nada. Y si por si acaso llega a ver algo, pues entonces referirlo. Y si tiene dudas, sino simplemente referirlo. El problema es que, bueno, sabemos condición país, situación que muchas veces están en el interior, referirlo para Caracas, el paciente no puede venir para Caracas, bueno, etcétera, etcétera. Una historia sin fin. Pero por lo menos, si no tienen un ecógrafo, no tienen el ecografista o no es experto en músculo esquelético, háganle una rayos X, por lo menos. Excelente. Doctora, tengo 2 preguntas a través del chat, ¿ok? Bueno, primero hay un comentario de la doctora Yanira Rueda, que es nuestra secretaria de Información y Difusión de la Junta Directiva. Les hace un comentario: queda de nosotros los pediatras aplicar este conocimiento y difundirlo a residentes y estudiantes de medicina. Ya en Yaracuy se está haciendo parte de este protocolo. Los felicito. Por acá, qué bueno. por acá les hago una preguntita. Ya va, déjame abrir completo. Anabel Urbina. Hay 2 preguntas. Esta es la primera. Si el eco es operador dependiente y no es concluyente, siguiente alternativa, resonancia magnética o repetir estudio en otro centro. No, bueno, resonancia magnética, el problema es un estudio muy bueno, pero como vean ustedes un niño de 1 mes y medio, sedarlo, meterlo en un aparato, o sea, el riesgo es altísimo, y realmente no tiene ningún sentido. Yo sí creo, estoy de acuerdo con la doctora Tamara, que Esperar a las rayos X. toma radiografía, exactamente. Claro, si no tiene el problema de la opción. radiografía en los niños menores de 3 años es que, de 3 meses, perdón, es que es difícil de interpretar. Sí. Entonces, es un que hay que conocer muy bien la anatomía radiológica para interpretar una radiografía a esa edad. Ya después, como dijo la doctora Salazar, ok, el niño ya está más grande, ya aparecen los núcleos de osificaciones secundarios, empieza a perder tanto cartílago y empieza a haber más hueso, entonces ya la radiografía empieza a ser más útil. ¿Qué edad es? Después de los 3 meses. Entonces, ese es el detalle, pero no, la resonancia es que, miren, para una artritis séptica de cadera, una resonancia es un estudio excelente para hacerlo, para determinar si hay líquido dentro de la articulación. Pero ¿quién duerme, o sea, seda a un niño de año y medio para hacerle ese estudio? Cuando tenemos eco que de esa forma. Y yo creo que es más asequible un eco que una resonancia, pero eso Sí. Más económico, más fácil y menos invasivo. Claro, creo que lo que el doctor refería era como que... Puede ser realizar estudios radiológicos si no tienes quien te realice el eco.
el eco. Claro. Así es. O hacer control seriado por el ortopedista para que el niño tenga los pesos y ve, pero ahí vas a detectar signos clínicos, signos de riesgo. Creo que sería mejor repetir el eco en todo Otra caso. cosa que quería determinar, y es un concepto que yo creo que hay que hacerlo. Mire, toda cadera en la cual se detecte una anomalía es igual a tratar. Sí. Yo soy del concepto de que el hecho de tener una anomalía, no es una cadera que esté inmadura, que no, cadera hay que tratar. Lo que ya podemos hablar, y creo que lo va a hacer la doctora Gallardo, es la parte de tratamiento. Bueno, ya vamos a ver qué tratamiento se le va a poner, perfecto. Pero yo sí creo que anomalía, alteración, es igual a tratar al paciente. Excelente, doctor. Por acá tenemos un comentario. William Tobar dice, buenas tardes, William Tobar, médico radiólogo. Estoy de acuerdo con los comentarios realizados. A mi consulta personal, son muy pocos los niños menores de 3 meses que son referidos para ecografía de cadera y por lo general la referencia no es por pesquisa, sino para realizar el diagnóstico de displasia de cadera y llega sin evaluación por ortopedia. La radiografía es menos sensible y específica para el diagnóstico de cadera y gracias por permitirme participar y felicitaciones por la jornada. El doctor Giuseppe Sierra, Bien. buenas tardes. Saludos a los profesores del Hospital Ortopédico Infantil. ¿Cuándo tendremos la oportunidad de realizar el curso de ecografía por el método de Graf? Pronto. Está planificándose para tratar de ser antes de finalizar el año. Lo que pasa es que implica una logística, sobre todo los equipos, pero sí se está Pero tratando. comprométanla Mariana. No, pero es que faltan los equipos, los ecos. Pero sí se está tratando, doctor Giuseppe, que por lo menos antes de finalizar el año empecemos con ese O al entrenamiento. comienzo del próximo. Bueno, para finalizar, ya que estamos llegando a nuestra hora final, pues les voy a recordar nuevamente que este es el primero de 3 jornadas de ortopedia y pediatría y le quisiera invitar la semana que viene, bueno, el 12 de julio, porque el 5 de julio pues feriado, generalmente en Venezuela últimamente la gente no participa en los feriados. Vamos a estar con la doctora Tamara Paciotti, la cual está el día de esta tarde con nosotros, con dolor de cadera en niños. Y bueno, la siguiente actividad es la doctora Gallardo con el manejo interdisciplinario pediatra ortopedista en la displasia del desarrollo de cadera. Temas fundamentales, estamos promoviendo este protocolo de displasia del desarrollo de cadera en Venezuela y ustedes son parte de esto. Muchísimas gracias por participar el día de hoy. Quisiera que los doctores nos dieran como sus puntos finales. Bienvenidos a darnos un puntito cada uno para ya despedir esto por el día de hoy y tener una grabación compacta que podamos difundir fácilmente. El más joven. Nos vemos nos vemos el 12 de julio y vamos a seguir conversando. Nadie me cree. Lo es más joven. El protocolo, por favor, vamos a llevarlo adelante. El dolor en cadera, extraordinariamente importante, porque realmente se interpreta mal, igualito, se tarda mucho en enviar el paciente, se diagnostica de una forma impresionantemente mal. Entonces es un tema fundamental dentro de la parte de ortopedia. Y la parte de tratamiento de la displasia, yo creo que es una cosa que ustedes, los pediatras, deben conocer, deben saber qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, que también es la tercera charla de esta que vamos a tener entre nosotros. Doctora. Pues sí, hacer todos partícipes y portavoces para tratar esta población que se nos está escapando. Esta pandemia nos ha reactivado con muchísimas cosas, gracias a la Sociedad Venezolana de Pediatría, los padres de los bebés, de las criaturas, los primeros tratantes, trabajar en conjunto, tanto con la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Ultrasonido, de Radiología, ortopedia infantil, incluyendo también a la gran parte de traumatólogos que se dedican al tratamiento de enfermedades pediátricas. Pues, y mantenernos comunicados por esta vía. Gracias por el apoyo nuevamente a la sociedad. Bueno, muchas gracias a la sociedad. Que aprendimos hoy que lo que no se piensa no se diagnostica, hay que pensar. Ya le dimos las herramientas para que podamos diagnosticar más precozmente esta patología.
Otro aprendimiento que debemos llevar a casa es que el eco constituye nuestro estetoscopio desde el punto de vista, desde parte del ortopedista para el diagnóstico de esta patología. Y los invito para las próximas charlas, la de la doctora Paciotti de mi persona, que es cómo vamos a resolver esta displasia al desarrollo de cadera. La verdad, buenas noches y le paso la palabra a mi compañera Tamara. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Estuvo excelente. Gracias a Dios el internet nos permitió estar conectados porque a veces hay unas fallas que no se escuchan y bueno, menos mal que hoy sí pudimos. Como dice la doctora Gallardo, nos vamos con la idea de verdad de referir al paciente, de mantenerlo, del protocolo, de tratar de que no nos lleguen más estos niños caminando, deambulando al año y medio, por no decir otras edades, sino que lleguen a una edad en la que se pueda manejar o que se maneje de una manera mucho más simple, ¿no? Y bueno, esperemos que de verdad no quede nada más aquí, sino que podamos seguir extendiendo y que el protocolo de verdad, no solo hacerlo, sino que de verdad, no solo elaborarlo, quiero decir, sino de verdad ponerlo en práctica, hacerlo y bueno, y que de verdad funcione como funciona en otros países, pues, sobre todo en Chile, que es muy famoso ese protocolo de pesquisa. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta participación y por estar en este protocolo. El aprendizaje, sí señor, deberíamos incorporarlo a nuestro tamizaje neonatal. Y les recuerdo finalmente y nuevamente nuestro Congreso Nacional, que va a estar maravilloso, va a ser en la ciudad de Valencia. Son bienvenidos todos. 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. También tendremos temas seguramente de ortopedia. Bueno, el temario está muy variado, está pronto a que lo veamos y que puedan hacer las inscripciones pertinentes. Muchísimas gracias, nos vemos el 12 de julio y bueno, felicidades, muchas felicidades a través del chat para ustedes por la excelente charla. Voy a darle stop a la grabación.